Hola, aquí estamos de nuevo. Esta vez vamos a ver cómo factores externos como la irradiancia, que es la energía solar, se podría decir, la potencia solar, y la temperatura externa también influyen en la producción de electricidad para un módulo fotovoltaico. Veamos la imagen. En esta imagen se muestran dos gráficos. Vamos primero a ver uno. En este se muestra, es un gráfico de irradiancia y la típica curva corriente-tensión que ya hemos visto, pero en este caso considerando diferentes irradiancias. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, la irradiancia y la temperatura tienen efectos en el comportamiento y en específico en la producción de electricidad por parte de un módulo fotovoltaico. Mientras que la irradiancia afecta la producción de corriente, es decir, si tengo más irradiancia, yo tengo más corriente en un módulo fotovoltaico, pero la tensión de salida se mantiene prácticamente imperturbable, es decir, se mantiene prácticamente constante, pero la corriente, si es directamente proporcional, podríamos decir a la irradiancia recibida. ¿Cómo es esto? Veamos el gráfico. Por ejemplo, en este gráfico es un gráfico de corriente versus tensión, pero para diferentes valores de irradiancia, ¿cierto? En este gráfico vemos 5 líneas. G es el valor de la irradiancia actual, que podemos llamarle I también. Entonces I, por ejemplo, para la línea roja es de 1000 watts sobre metro cuadrado. Es la irradiancia típica o la irradiancia constante que hemos dicho anteriormente. Entonces, para 1000 watts sobre metro cuadrado tiene esta curva típica de 10 amperes y 40 voltios el módulo fotovoltaico. Pero conforme yo voy disminuyendo la irradiancia, cuando tengo por ejemplo 400, la corriente pasa a menos de la mitad, es decir, varía de forma proporcional. Pero vemos que la tensión es prácticamente la misma. Sí varía, pero es muy pequeña esta variación que podemos considerarla que no lo hace. Entonces, la irradiancia, como estamos viendo acá, afecta directamente la producción de corriente en un módulo fotovoltaico. Y como afecta la producción de corriente, también afecta la producción de potencia. Es decir, la potencia de salida, la potencia máxima del módulo fotovoltaico será proporcional a la irradiancia. A menos irradiancia, menos corriente y menos potencia. A más irradiancia, más corriente y más potencia. Esto es obvio. Cuando hay más sol, voy a tener mayor producción de energía, y cuando tengo menos sol, menor producción de energía. Ahora veamos otro gráfico. Ya hemos dicho que la irradiancia afecta la producción de electricidad en los módulos fotovoltaicos, pero también lo hace la temperatura. ¿Y por qué? Vamos a verlo. La temperatura afecta ya no tanto la producción de corriente en un módulo fotovoltaico, en un arreglo por lo tanto, sino la producción de tensión en un módulo fotovoltaico. Veamos el gráfico. En este gráfico mostramos nuevamente la típica curva corriente versus tensión para un módulo fotovoltaico. ¿Ok? Pero en este caso mantenemos la irradiancia igual y variamos las temperaturas del módulo. ¿Ok? La temperatura del módulo puede variar por diversos motivos. Puede variar porque la temperatura ambiente es distinta. No es lo mismo la temperatura que va a tener un módulo en Piura, donde hace mucho calor, que la que va a tener en Puno, donde hace, digamos, mucha menor temperatura. Entonces, la temperatura va a ser distinta y esta temperatura ambiente afecta la temperatura del módulo. Pero no solo la temperatura ambiente, sino también, por ejemplo, la instalación. Si yo instalo un módulo fotovoltaico directamente sobre un techo, se va a calentar más que si lo instalo sobre una estructura sobre suelo donde hay refrigeración por aire. Entonces, también el modo de instalación afecta la temperatura, como se verán en cursos más adelantados de diseño avanzado. Por ahora quedémonos con esto, con la temperatura del módulo fotovoltaico. Vemos que cuando tenemos más temperatura la tensión es menor, es decir, la tensión a la salida de un módulo fotovoltaico va a ser mucho menos. Por ejemplo, en la línea roja. En la línea roja tenemos la temperatura del módulo igual a 75 grados Celsius. Y la producción fotovoltaica es mucho menos. La producción de la tensión, o sea, el valor de la tensión del módulo fotovoltaico es mucho menor que el valor de la tensión para menos 25 grados Celsius, por ejemplo, o para 0 grados Celsius. Entonces, mientras que la corriente, aquí vemos que prácticamente no varía, la tensión sí varía mucho con la temperatura. Entonces, al igual que la irradiancia, en este caso afecta a la temperatura. A mayor temperatura yo tendré menos tensión y por lo tanto menos potencia, y a menor temperatura tendré más tensión y por lo tanto más potencia. Entonces,
Ya hemos visto en estos gráficos, nos ha quedado claro que la irradiancia y la temperatura afectan directamente en la corriente y en la tensión y por lo tanto en la potencia y en la producción de energía de un módulo fotovoltaico. Pero ¿cuánto afecta? ¿Cuáles son los valores típicos de estos efectos de la temperatura y la irradiancia sobre los módulos y cómo saberlos para un módulo comercial? Veamos un poco de eso. Pero antes, para saber sobre esto es importante saber cómo lo hemos medido, es decir, por ejemplo, el módulo fotovoltaico X produce 380 watt pico, según me dice su ficha técnica, pero ya hemos visto que la producción está asociada a la temperatura y a la irradiancia. Entonces, ¿bajo qué medidas de irradiancia y de temperatura fue medida este módulo para que produzca esa potencia? Eso justamente es lo que se define como condiciones de prueba. Las condiciones de prueba son estándares que han definido distintas normativas para los cuales los módulos se miden y bajo esas condiciones es que me produce esa potencia. Por ejemplo, en la ficha técnica que vimos anteriormente, que aparece de nuevo en la imagen adjunta, dice STC. ¿Qué significa STC? STC significa Standard Test Condition, las condiciones estándar de prueba. Estas son unas condiciones para las cuales se tienen distintos valores para temperatura y irradiancia y bajo estas condiciones mi módulo produce, en este caso, 380 watt pico. ¿Y cuáles son estas condiciones? Bueno, las condiciones STC deben cumplir tres. Primero, que la irradiancia debe ser igual a 1000 watts sobre metro cuadrado. Que la temperatura de la celda debe ser igual a 25 grados Celsius. Ojo, la temperatura de la celda, no la temperatura ambiente. Para conseguir una temperatura de celda de 25 grados Celsius debo tener una temperatura ambiente en general de menos 10. Entonces, generalmente en ambientes a una temperatura de 30 grados tenemos una celda, un módulo funcionando a 75 grados Celsius. Esa es la segunda condición, una temperatura de la celda de 25 grados Celsius. Y la tercera condición es una masa de aire de 1.5, es decir, que la posición del Sol esté adecuada para que la producción, la masa de aire sea igual a 1.5. Ya hemos visto anteriormente que es la masa de aire. Entonces estas son las tres condiciones que se deben de cumplir en una prueba estándar STC. Obviamente que estas condiciones no se pueden lograr todo el tiempo y se tienen que producir de manera artificial en un laboratorio, pero son las tres condiciones que cumple STC. Ahora hay otras normativas, otros estándares. Uno de ellos es la NOTC, ¿ok? NOTC es otra normativa, otros estándares, otras condiciones que podemos decir que son más realistas. En este caso, el valor de irradiancia ya no es de 1000 watts sobre metro cuadrado, sino de 800 watts sobre metro cuadrado. La temperatura ya es de 25 grados, pero no en el módulo, sino temperatura ambiente. Y podemos decir que NOTC son valores más reales, es decir, que están más cercanos a la realidad. Por ejemplo, este módulo que hemos visto anteriormente, de 380 watt pico, que produce en condiciones STC, en condiciones NOCT, es decir, a una irradiancia de 800 watt metro cuadrado y a una temperatura de 25 grados Celsius, pero ambiente, tan solo me produce 286 watt pico. Vemos que hay bastante diferencia debido a la modificación de las condiciones. ¿Cuáles son más reales? Podemos decir que más cercanas a la realidad son las condiciones NOCT, pero siempre en el diseño de sistemas fotovoltaicos vamos a seleccionar los parámetros de condiciones STC. Entonces, veamos una ficha técnica de un módulo rápidamente. Esta es una ficha técnica de un módulo. Acá podemos ver los parámetros que ya hemos estudiado anteriormente. Vamos a verlo a más detalle. En este caso, tenemos un módulo fotovoltaico y tenemos 5 parámetros. Máxima potencia, tensión de máxima potencia, corriente de máxima potencia, tensión de cortocircuito y corriente, tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Hay dos, como vemos, para condiciones STC y para condiciones NOCT. Los valores difieren mucho. Luego vemos la eficiencia, que en este caso es de 19.38%, y otros parámetros más. Lo importante son estos 5 parámetros de tensión y de corriente de potencia y de eficiencia. Ya sabemos qué significa STC y qué significa NOCT. Entonces ya estamos muy cerca de poder interpretar una ficha de un módulo fotovoltaico por completo. Entonces, en diseño de sistemas fotovoltaicos siempre se deben tomar los valores más extremos, dependiendo de la condición analizada. Vamos a ver más adelante que lo que vamos a tomar como ideal son las condiciones STC,
pero lo más real van a ser las condiciones NOCT. Veamos esta imagen claramente. De nuevo, aquí tenemos desde una celda, que un conjunto de celdas compone un módulo, un conjunto de módulos compone un arreglo y un conjunto de arreglos pues es el sistema fotovoltaico en completo. Hay que diferenciar correctamente entre celda, entre módulo y entre panel o arreglo fotovoltaico. Estos términos nuevamente deben ser aplicados de forma correcta. En el Código Nacional de Electricidad Peruano, por ejemplo, en la sección de utilización, la sección 350, se definen estos términos de la misma manera como lo acabo de hacer. Ahora, veamos un poco cómo formo arreglos fotovoltaicos. Ya hemos dicho que un arreglo fotovoltaico es un conjunto de módulos fotovoltaicos. Pero así como un módulo es un conjunto de celdas, que están en este caso conectadas en serie, un arreglo también es un conjunto de módulos que pueden estar conectados en serie o conectados en paralelo. Recordemos de nuevo, cuando están conectados en serie, las corrientes siguen siendo las mismas, pero las tensiones se suman. Pero cuando están conectados en paralelo, las corrientes se suman y las tensiones siguen siendo las mismas. De nuevo. Entonces, para formar un arreglo fotovoltaico, yo puedo conectar módulos en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo 9 módulos por 2, 18 módulos fotovoltaicos. Y estos 18 módulos yo los voy a conectar en serie y en paralelo para formar un arreglo. Para cada módulo vemos el valor de su tensión de máxima potencia y su corriente de máxima potencia. Entonces, yo en este caso he ordenado mi arreglo en dos series en paralelo y cada serie contiene 9 módulos fotovoltaicos. Entonces, los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por tener estos arreglos en serie y en paralelo. ¿Cuántos módulos puedo poner en serie y cuántos módulos debo poner en paralelo? Eso iremos viendo más adelante conforme vayamos entrando en el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Primero, sepamos que en este caso, por ejemplo, ¿cuál será mi corriente de máxima potencia de todo el arreglo? ¿Y cuál será mi tensión de máxima potencia de todo el arreglo? Ok, pues de nuevo, tenemos 9 módulos en serie y como están en serie, en este caso, para esta serie que se le llama string se le conoce a una conexión de módulos en serie. En este caso mi string, que está compuesto por 9 módulos, la corriente será la misma corriente de cada módulo, porque están en serie, es decir, va a seguir siendo 6.4 amperes. Pero la tensión será 25.1 voltios por 9, es decir, 225.9 voltios. Para el otro arreglo, para el otro string, se cumple exactamente lo mismo. Pero en total, estos dos strings están en paralelo, es decir, tengo 2 strings en paralelo. En este caso, la tensión es la misma, pero las corrientes se suman. Por lo tanto, la tensión de todo el arreglo será 225.9 voltios y la corriente será 6.4 amperes, que es la corriente de cada string, por 2, que es 12.8 amperes. Es decir, mi arreglo tiene una tensión de máxima potencia de 225.9 voltios y una corriente de 12.8 amperes. Y es así como yo calculo la tensión y la corriente de un arreglo fotovoltaico. Pero ya hemos calculado la tensión y la corriente. Ahora, ¿cuál es la potencia? Ok, la potencia ya sabemos que es tensión por corriente, pero hay una forma más fácil de determinar la potencia. La potencia simplemente va a ser la potencia de cada módulo por el número de módulos. Veamos de nuevo esta ficha de este módulo y vemos acá que este valor de potencia está en W, que es watt, pero WP. ¿Qué significa WP? WP significa watt pico. ¿Y qué son watt pico? Watt pico quiere decir que esa es la potencia a condiciones pico. Y las condiciones pico son justamente las condiciones STC o las condiciones estándar en las que se esté midiendo. Es decir, que la potencia de este módulo va a ser de 300 watt pico a estas condiciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calculo la potencia de todo mi arreglo? Es fácil. La potencia de todo mi arreglo será igual a la potencia de cada módulo por el número de módulos. En este caso hay 18 módulos, por lo tanto será la potencia de cada módulo por 18. Y esa es la potencia total de mi arreglo. La potencia de un arreglo se conoce como potencia pico. La potencia de todo el sistema fotovoltaico se da en kilowatt pico, en watt pico o en múltiplos de watt pico y es la potencia instalada
en DC, en corriente directa de un sistema fotovoltaico, y nuevamente se conoce como potencia pico. Entonces la potencia pico, la potencia que genera el arreglo fotovoltaico en condiciones STC. Los arreglos fotovoltaicos tienen como características la potencia pico, la tensión de punto de máxima potencia, y también tiene una tensión de circuito abierto, la corriente de punto máxima potencia y también una corriente de cortocircuito. Y estos parámetros de potencia pico son clave para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico. A partir de la potencia pico, yo voy a determinar cuántos módulos debo poner. ¿Qué es lo que interesa en el dimensionamiento? Cuando voy, por ejemplo, a dimensionar un sistema fotovoltaico por una casa, me interesa saber cuántos módulos debo instalar en ella. La potencia pico también es afectada por la temperatura y por la irradiancia, de la misma forma que los módulos fotovoltaicos. Como al final un arreglo es un conjunto de módulos fotovoltaicos, la irradiancia y la temperatura también afectan a todo el arreglo. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo la irradiancia y la temperatura afectan a un arreglo fotovoltaico por completo. La irradiancia y la temperatura tienen efectos en este comportamiento de la potencia pico. De hecho, la potencia pico disminuye cuando la temperatura aumenta, y aumenta, la potencia pico aumenta cuando la irradiancia aumenta. Es decir, a mayor irradiancia, mayor producción de potencia. A mayor temperatura, menor producción de potencia. Vamos a ver un poco a detalle estos gráficos. En estos gráficos muestro la curva de potencia versus irradiancia en el gráfico de aquí, y vemos que a menor irradiancia la potencia máxima que puedo producir es mucho menor. Pasa de 400 watts a apenas 50 watts. Esto es para un módulo, pero se cumple exactamente igual para un arreglo fotovoltaico. Si me está produciendo, por ejemplo, tuviera 10 módulos de 400 watts pico, en vez de producir 4 kilowatt pico, es decir, 4000 watt pico a la temperatura de la línea roja, a la irradiancia de la línea roja, cuando tenga la irradiancia de la línea resaltada en amarillo, tendré una producción mucho menor. Es decir, la potencia de salida está asociada a la irradiancia. En este gráfico vemos la potencia en función de la temperatura. Vemos que a mayor temperatura la potencia disminuye. Por ejemplo, una temperatura de 0 grados, tengo una potencia de alrededor del 115%, pero a una temperatura de 75 grados, que es lo típico en la celda, en los módulos fotovoltaicos, tendré una producción de potencia de apenas el 70% del valor nominal. Esto es una disminución de potencia muy drástica que se da debido a la temperatura. Entonces, en la siguiente sesión veremos cómo calcular el número de módulos fotovoltaicos que debo instalar para un diseño fotovoltaico, tanto en total, en serie y en paralelo. Allí nos vemos.